La masiva flota imperial se movía por el espacio como una manada de tiburones metálicos. El almirante Korik, de pie en el puente de su nave insignia, observaba las estrellas a través del gran ventanal. Sus manos escamosas se aferraban a la barandilla mientras estudiaba el planeta que se extendía debajo. Otro mundo para añadir al imperio. Otra especie para doblegarse ante el poderío imperial. Durante 3000 años, el Imperio Galáctico había gobernado sin oposición. Sus armas de plasma podían derretir cualquier blindaje. Sus escudos de energía podían detener cualquier ataque. Ninguna especie les había hecho frente por mucho tiempo. Hoy no sería diferente. Almirante, estamos recibiendo la rendición del planeta, informó su oficial de comunicaciones. La voz del alienígena de piel azul denotaba el aburrimiento habitual. Esto ya era rutina. La mayoría de los mundos se rendían sin luchar. Bien. Inicien los procedimientos estándar, respondió Korik. Sus 4 ojos examinaron la pantalla táctica. 50 naves de guerra imperiales rodeaban el indefenso planeta. Los nativos tenían simples cohetes químicos y balas de metal. Se unirían al imperio o serían destruidos. De repente, las alarmas comenzaron a sonar por todo el puente. El oficial de navegación levantó la vista de su puesto, con confusión en sus grandes ojos negros. Almirante, tenemos un contacto desconocido. Una nave de gran tamaño se aproxima desde el sector 7. Korik se giró para mirar la pantalla principal. Muéstramelo. La imagen cambió para mostrar el espacio vacío. Entonces, algo imposible sucedió. La realidad pareció retorcerse y curvarse. Un agujero se abrió en el mismísimo espacio, y a través de él apareció una nave como ninguna otra en los archivos imperiales. La nave era enorme, casi tan grande como la insignia de Korik. Pero mientras que las naves imperiales eran lisas y elegantes, esta parecía brutal. Tenía ángulos afilados y un grueso blindaje. Extrañas lecturas de energía emanaban de su casco. Lo más impactante de todo es que parecía estar hecha de metal y cerámica, no de los materiales infundidos con energía que usaba el imperio. ¿Qué es esa cosa?, exigió saber Korik. Su oficial táctico trabajaba frenéticamente en sus controles. Desconocido, señor. La nave no figura en ninguna base de datos. Su diseño es completamente ajeno. Las lecturas de energía no se parecen a nada que hayamos visto. Dentro de la nave desconocida, el capitán Jake Morrison estaba en su propio puente. El humano observaba la flota imperial con serenos ojos azules. Su tripulación trabajaba en sus puestos a su alrededor. Habían viajado más lejos de la Tierra que ningún otro humano antes que ellos. Bueno, los hemos encontrado, dijo la navegante Lisa Bell. Los dedos de la joven danzaban sobre sus controles mientras analizaba las naves alienígenas. 50 naves en una formación de bloqueo estándar. Alguien ahí abajo está teniendo un mal día, comentó el ingeniero jefe Tom Bradley desde su puesto. Capitán, sus naves emiten firmas de energía masivas, mucho más allá de lo que esperábamos. Estos tipos llevan mucho tiempo en este juego. La oficial de armas Kate Hughes estudiaba sus pantallas. Sus sistemas de armas están activos, pero todavía no nos apuntan. Parecen estar concentrados en el planeta. El especialista en comunicaciones Ryan Cole levantó la vista de su consola. Capitán, estoy captando transmisiones entre sus naves y el planeta. No entiendo el idioma, pero el tono suena a exigencias. Morrison asintió. Así que hemos caído en medio de una conquista. Lisa, sitúanos en una posición entre su flota y el planeta. Ryan, intenta establecer comunicación. El almirante Korik observó cómo la extraña nave se movía con una gracia sorprendente para algo tan anguloso. Comunicaciones. Contacte a esa nave. Saludo imperial estándar. El oficial de comunicaciones envió el mensaje habitual. Era simple y directo. Ríndanse de inmediato. Sométense a la autoridad imperial. Prepárense para ser abordados y procesados. En el puente humano, Ryan Cole trabajaba para decodificar la transmisión alienígena. Tras varios minutos, levantó la vista con el ceño fruncido. Capitán, creo que tengo el significado básico.
Están exigiendo nuestra rendición inmediata. Morrison enarcó una ceja. Ah, ¿sí? Bueno, supongo que deberíamos responder. Abre un canal. La transmisión llegó a la nave insignia imperial. Korik escuchó palabras en un idioma que nunca había oído. Sus sistemas de traducción trabajaron para decodificar el significado. Venimos en son de paz, pero estamos preparados para defendernos. Korik sintió como la temperatura de su sangre aumentaba. En 3000 años, ninguna especie se había atrevido a hablarle al imperio como a un igual. Esta nave primitiva era increíblemente valiente o increíblemente estúpida, pensó el almirante. Su oficial táctico informó: la nave alienígena se ha posicionado entre nuestra flota y el planeta. Parecen estar protegiendo a los nativos. Korik estudió la pantalla táctica. Una nave contra 50. La tripulación de esa nave debía de estar loca. Muy bien. Quieren jugar a ser los héroes. Comunicaciones, envíenles nuestra advertencia final. Sométense o serán destruidos. El mensaje llegó a la nave humana. Morrison escuchó la traducción de Ryan y negó con la cabeza. Parece que no están captando el mensaje. Tom, ¿cómo están nuestros sistemas? Todo en verde, capitán. Barreras cinéticas a máxima potencia. El blindaje está preparado para un bombardeo sostenido. Los cañones de riel están cargados y listos. Kate, apunta a sus naves principales, pero no dispares a menos que nos disparen. Todavía esperamos una solución pacífica. El almirante Korik recibió la respuesta humana. Más palabras sobre paz y protección. Ya había oído suficiente. Táctica. Seleccione 3 destructores. Que incapaciten esa nave con rayos de supresión. Pónganlos a mínima potencia. Queremos prisioneros, no chatarra. 3 destructores imperiales avanzaron. Sus cascos aerodinámicos brillaban mientras se acercaban a la nave humana. En sus puentes, los tripulantes alienígenas se preparaban para disparar armas que nunca habían fallado en detener una nave enemiga. Los rayos de supresión se lanzaron. Brillantes chorros de energía que podían paralizar cualquier nave conocida impactaron en la nave humana. Los rayos golpearon el casco anguloso y sucedió algo sin precedentes. La energía se disipó inofensivamente por la superficie. En la nave insignia imperial, el oficial táctico miraba sus lecturas con incredulidad. Almirante, los rayos de supresión no tuvieron ningún efecto. El objetivo no ha sufrido daños. Korik sintió un escalofrío recorrer su cuerpo escamoso. Eso era imposible. Los rayos de supresión funcionaban con toda la tecnología conocida. Aumenten la potencia. Disparen de nuevo. La segunda andanada fue el doble de fuerte. Los rayos de energía golpearon la nave humana, y de nuevo, se dispersaron inútilmente por su casco. Dentro de la UNS Defiance, la tripulación apenas sintió el impacto. Sus armas de energía no pueden penetrar nuestras barreras cinéticas, informó Tom Bradley. Los campos magnéticos están dispersando sus ataques por completo. Morrison observó cómo más naves imperiales se movían para rodearlos. Parece que están decididos a seguir este rumbo. Kate, ¿estás lista? Cañones de riel fijados en el objetivo, capitán. Esperando sus órdenes. Ryan, envía un último mensaje. Diles que esta es su última oportunidad para retirarse. La advertencia final de los humanos llegó al almirante Korik mientras su flota se preparaba para un asalto total. La descartó sin traducirla. Ninguna especie primitiva podría amenazar a la flota imperial. Todas las naves. Abran fuego. Destruyan esa nave. 50 naves de guerra imperiales desataron su furia. Cañones de plasma y rayos disruptores llenaron el espacio de energía letal. La potencia de fuego combinada podría haber derretido una luna pequeña. La luz brillante se desvaneció y la nave humana permaneció intacta. El capitán Morrison miró su nave sin un rasguño y tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica para siempre. Kate, devuelve el fuego. El primer disparo del cañón de riel de la nave humana se movió a una velocidad que conmocionó a la flota imperial. Un proyectil de metal sólido, no más grande que un poste telefónico,
acelerado a casi la velocidad de la luz por bobinas magnéticas. Impactó en el destructor imperial líder. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la energía cinética liberada superó cualquier cosa que el Imperio hubiera encontrado jamás. Los escudos de energía del destructor, diseñados para detener rayos de plasma y armas de energía, no ofrecieron protección alguna contra materia sólida moviéndose tan rápido. El proyectil atravesó el escudo, atravesó el casco y salió por el otro lado en una fracción de segundo. El destructor imperial se estremeció y luego se partió en dos mientras enormes agujeros aparecían en su estructura. La atmósfera se escapó al espacio mientras la tripulación en su interior se apresuraba hacia las cápsulas de escape. En 30 segundos, una nave que había gobernado sistemas estelares quedó reducida a restos flotantes. El almirante Korik miraba su pantalla táctica en completo shock. Las lecturas no tenían sentido. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo destruyeron un destructor de un solo disparo? Su oficial táctico trabajaba frenéticamente en su consola. Almirante, dispararon algún tipo de proyectil sólido. Se movía a una velocidad increíble. Nuestros escudos no pudieron detenerlo porque no estaba basado en energía. Eso es imposible. Ninguna especie civilizada usa armas cinéticas en el espacio. Son demasiado primitivas, demasiado ineficientes. Pero la evidencia flotaba ante ellos. Los restos de un destructor imperial, aniquilado por lo que parecía ser una barra de metal moviéndose muy rápido. En el puente humano, la oficial de armas Kate Hughes ya estaba seleccionando su próximo objetivo. Impacto directo en la nave líder. Está completamente destruida. Recargando la bahía de cañones de Riel 1. El capitán Morrison observó la reacción de la flota imperial. Parecen sorprendidos. Supongo que nunca se han enfrentado a armas cinéticas. El ingeniero jefe Tom Bradley monitorizaba sus sistemas. Capitán, su fuego de respuesta no nos está afectando. Nuestras barreras cinéticas y el blindaje reactivo están aguantando todo lo que nos lanzan. La navegante Lisa Bell rastreaba las naves enemigas mientras comenzaban a cambiar de formación. Están tratando de rodearnos, capitán. El clásico patrón de cerco. El almirante Korik se recuperó de su shock y comenzó a dar órdenes. Todas las naves, mantengan la distancia máxima. Usen los cañones de plasma de largo alcance. No dejen que esa cosa se les acerque. La flota imperial se dispersó, intentando atacar la nave humana desde múltiples ángulos. Brillantes rayos de plasma sobrecalentado cruzaron el espacio, golpeando la UNS Defiance desde una docena de direcciones a la vez. Los rayos de plasma, lo suficientemente calientes como para derretir acero, se estrellaban inofensivamente contra las defensas de la nave humana. Las barreras cinéticas desviaban la mayor parte de la energía, mientras que el blindaje reactivo absorbía el resto. Dentro de la nave, la tripulación apenas sintió los impactos. Sus armas son completamente ineficaces contra nosotros, informó Tom Bradley. Es como si le estuvieran lanzando linternas a un tanque. Kate Hughes alineó su siguiente disparo. Segundo objetivo adquirido. Disparando la bahía de cañones de Riel 2. Otro proyectil metálico surcó el espacio. Esta vez, la nave imperial intentó esquivarlo, pero el proyectil del cañón de Riel era simplemente demasiado rápido. Impactó en la sección de motores del destructor, y toda la mitad trasera de la nave explotó en una bola de plasma. 2 naves menos, informó Kate con calma. Recargando ambas bahías. El almirante Korik sintió algo que no había experimentado en siglos de guerra. Miedo. Miedo real y helado. Sus naves estaban siendo destruidas por armas que no entendía, mientras que sus propios ataques no hacían nada. Señor, estamos recibiendo llamadas de pánico de toda la flota, informó su oficial de comunicaciones. Los capitanes solicitan permiso para retirarse. Retirada. La voz de Korik se alzó, furiosa. La flota imperial no se retira ante primitivos. Un tercer disparo de cañón de Riel destruyó otro destructor. Luego un cuarto. La nave humana se movía por el espacio como un depredador entre ovejas, eliminando naves imperiales una por una.
El especialista en comunicaciones Ryan Cole intentó una vez más contactar con la flota imperial. Capitán, sigo recibiendo demandas de rendición. No parecen entender lo que está pasando. Morrison negó con la cabeza. Probablemente nunca han perdido una batalla espacial. Esto debe ser algo completamente ajeno a su experiencia. La flota imperial comenzó a romper la formación a medida que el pánico se extendía. Algunas naves se acercaron, intentando usar armas de corto alcance. Otras retrocedieron, esperando que la distancia las salvara. El ataque coordinado se disolvió en el caos. Kate Hughes aprovechó la confusión. Múltiples objetivos a tiro, disparando todas las bahías de cañones de riel en secuencia. 4 proyectiles metálicos se lanzaron con segundos de diferencia. Cada uno encontró su objetivo. 4 naves imperiales más se convirtieron en nubes expansivas de escombros y vapor. La capitán Lisa Bell gritó: «La flota enemiga está comenzando a retirarse. Varias naves se alejan de nosotros a gran velocidad». El almirante Coric observó cómo su flota se desmoronaba a su alrededor. En 15 minutos de combate, había perdido 8 destructores ante una sola nave enemiga. Sus naves restantes huían o se preparaban para huir. Su oficial táctico lo miró con desesperación en los ojos. «Almirante, nuestras armas no pueden penetrar sus defensas, pero sus armas destruyen nuestras naves de un solo golpe. No podemos ganar esta batalla». Coric sintió el peso de 3000 años de dominio imperial derrumbándose a su alrededor. Nunca en toda la historia del imperio se habían enfrentado a un enemigo que no pudieran derrotar. El mero concepto era imposible de aceptar. «Señor», interrumpió su oficial de comunicaciones, «la nave alienígena está enviando otra transmisión». La voz humana llegó claramente a través del sistema de traducción. «Flota imperial. Aquí el capitán Morrison de la UNS Defiance. No deseamos destruir más de sus naves. Retírense de este sistema y nadie más de su gente tendrá que morir». Coric miró fijamente la pantalla principal, donde la angulosa nave humana permanecía intacta entre los restos de sus destructores. Detrás de ella, el planeta que habían venido a conquistar seguía libre. «Almirante», dijo su oficial táctico en voz baja, «hemos perdido el 18% de nuestras naves. El resto solicita órdenes». Por primera vez en su carrera militar, el almirante Coric dio una orden que nunca pensó que fuera posible. «Todas las naves, retírense al borde del sistema. Mantengan solo posiciones defensivas». Las naves imperiales supervivientes se retiraron. Sus cascos aerodinámicos reflejaban la luz de la estrella del sistema. En sus puentes, los tripulantes alienígenas intentaban comprender lo que acababa de suceder. El capitán Morrison observó la retirada imperial con sentimientos encontrados. «Bueno, podría haber ido mejor, pero al menos están retrocediendo». El capitán Ryan Cole dijo: «Estoy recibiendo múltiples transmisiones del planeta. Suenan a celebración». Morrison asintió. «Supongo que acabamos de salvarlos de una conquista. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos? Acabamos de ganarnos como enemigos a lo que parece ser un imperio galáctico». Tom Bradley revisó la pantalla de sus sistemas. «Capitán, solo usamos el 12% de nuestra munición. Todos los sistemas están en verde. Podríamos seguir luchando si regresan». «Esperemos que no lo hagan», respondió Morrison. «Kate, mantén el seguimiento de sus naves, pero no dispares a menos que ataquen primero. Lisa, traza un rumbo de regreso a la Tierra. El mando necesita saber lo que hemos encontrado aquí». El almirante Coric, de pie en su puente, miraba fijamente la nave humana que había destrozado todo lo que creía saber sobre la guerra. En algún lugar de las profundidades del espacio, el imperio estaba a punto de aprender que ya no estaban solos en la cima de la cadena alimenticia galáctica. La noticia viajó por la galaxia más rápido de lo que el almirante Coric podría haber imaginado. En 1000 mundos, las especies alienígenas que habían vivido bajo el dominio imperial durante generaciones de repente oyeron algo imposible. El imperio había sido derrotado. Una sola nave desconocida había destruido 8 destructores imperiales y forzado a toda una flota a retirarse. En el mundo capital del imperio, Centaura Prime,
El emperador Baldrus estaba en su salón del trono cuando le llegó el informe. El anciano gobernante había vivido más de 2000 años y nunca había oído hablar de una derrota imperial. Sus ojos rojos brillaban de ira mientras leía los detalles. «Tráiganme al almirante Korik de inmediato», ordenó a sus guardias. «Y convoquen al general Feincourt. Tenemos una crisis que manejar». La cámara del Consejo del Emperador se llenó con las mentes militares más brillantes del imperio. Mapas de la galaxia cubrían las paredes, mostrando 3000 años de expansión imperial. Puntos rojos marcaban cada mundo conquistado. Nunca antes ninguno de esos puntos había sido amenazado por una fuerza externa. Cuando el almirante Korik entró, todavía con su uniforme dañado en batalla, la furia del emperador era evidente. «Explícame cómo una sola nave primitiva destruyó 8 de nuestras naves». Korik se cuadró, su rostro escamoso mostrando su vergüenza. «Su Majestad, su tecnología no se parece a nada que hayamos encontrado. Usan proyectiles sólidos que se mueven a velocidades increíbles. Nuestros escudos de energía no pueden detenerlos». Proyectiles sólidos. El general Kort dio un paso al frente. El comandante más experimentado del imperio era un alienígena alto y delgado con 4 brazos y piel gris pálida. «Esa es tecnología antigua. Ninguna especie civilizada ha usado armas cinéticas en milenios». «Antigua o no, funcionó», replicó Korik. «Nuestras armas de plasma no tuvieron efecto en su nave. Sus defensas absorbieron todo lo que les lanzamos». El emperador Baldrus estudió las grabaciones de la batalla en una gran pantalla. La nave humana se movía con precisión y propósito, destruyendo naves imperiales de un solo disparo. «¿Qué sabemos de estos humanos?» «Muy poco, Su Majestad. Aparecieron a través de una forma desconocida de viaje más rápido que la luz. El diseño de su nave sugiere que vienen de fuera de nuestra galaxia o de una región que nunca hemos explorado». Mientras tanto, en el sistema solar, el mensaje del capitán Morrison había llegado a la Tierra a través de comunicaciones cuánticas. La almirante Ellen Stone se encontraba en el centro de mando de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas, leyendo el informe con creciente preocupación. «Un imperio galáctico», dijo a su personal. «Miles de mundos bajo su control, y acabamos de destruir 8 de sus naves». El presidente Andrew Miller se unió a la reunión a través de un enlace de video seguro desde Washington. «Almirante, ¿cuáles son nuestras opciones? Podemos defender la Tierra si vienen a por nosotros». La almirante Stone miró las pantallas tácticas que mostraban las defensas de la Tierra. «Señor presidente, tenemos 12 naves como la UNS Defiance en construcción. Nuestras armas cinéticas parecen ser efectivas contra su tecnología, pero ellos tienen miles de naves por toda la galaxia». «Entonces debemos ser inteligentes», replicó el presidente. «¿Qué recomienda el capitán Morrison?» «Sugiere que contactemos con otras especies bajo el dominio imperial. Si el imperio tiene enemigos, deberíamos encontrarlos y ofrecerles una alianza». La doctora Emma Foster, la principal experta de la Tierra en tecnología alienígena, estudió los datos del encuentro de Morrison. «La debilidad del imperio es clara», informó a los líderes reunidos. «Se han vuelto dependientes de armas y defensas basadas en energía. Nunca se han enfrentado a ataques cinéticos». «¿Pueden adaptarse?», preguntó la almirante Stone. «Con tiempo, sí, pero adaptar toda su flota llevará años. Ahora mismo, tenemos una ventaja significativa». De vuelta en el espacio imperial, el general Kort estaba haciendo sus propios planes. A diferencia del almirante Korik, no subestimó la amenaza humana. Estudió cada detalle de la batalla, buscando patrones y debilidades. «Usaron exclusivamente armas de proyectiles», dijo a su personal. «Ninguna firma de energía de sistemas de armas. Su nave parece estar construida como una fortaleza, diseñada para absorber daño en lugar de evitarlo». Su oficial táctico, un joven alienígena de piel azul y grandes ojos, planteó una preocupación. «General, ¿cómo luchamos contra enemigos a los que nuestras armas no pueden dañar?» «Nos adaptamos», respondió Kort simplemente.
El imperio ha gobernado durante 3000 años porque aprendimos de nuestros enemigos. Estos humanos nos han mostrado algo nuevo. Aprenderemos de ello. Por toda la galaxia, la noticia de la derrota imperial se extendió a los mundos subyugados. En el planeta minero de Kepler 7, los trabajadores alienígenas susurraban sobre los misteriosos humanos que se habían enfrentado al imperio. En el mundo agrícola de Nueva Cosecha, los granjeros miraban a las estrellas y se preguntaban si la libertad era posible. El Consejo Cepriano, que representaba a una de las pocas especies que aún mantenía cierta independencia, convocó una reunión de emergencia. Su mundo natal había evitado el control total imperial a través de una cuidadosa diplomacia, pero vivían bajo una amenaza constante. Si estos humanos pueden derrotar a las naves imperiales, dijo el líder del Consejo Vex a sus asesores, quizás deberíamos contactar con ellos. Eso sería peligroso, replicó su ayudante. El imperio considera traición cualquier contacto con sus enemigos. El imperio ya no es invencible, respondió Vex. Por primera vez en 3000 años, tenemos esperanza. En la Tierra, los enormes astilleros en órbita alrededor de la Luna trabajaban sin descanso. Las 12 naves en construcción recibieron mejoras prioritarias basadas en los datos de la batalla de Morrison. Cañones de riel más grandes, blindaje más fuerte, barreras cinéticas más avanzadas. La almirante Stone se reunió con el presidente Miller y los líderes mundiales. Tenemos quizás 6 meses antes de que el imperio envíe una flota más grande para encontrarnos. Necesitamos estar listos. ¿Y la sugerencia de Morrison sobre los aliados?, preguntó el presidente. Estamos preparando misiones diplomáticas. Si hay movimientos de resistencia en el espacio imperial, necesitamos encontrarlos. Una guerra contra todo el imperio sería imposible de ganar solos. Los preparativos del general Cort estaban casi completos. El grupo de batalla Omega, la flota imperial más grande jamás reunida, se estaba concentrando en el mundo fortaleza de la base Titán. 500 naves, incluyendo las más nuevas y poderosas del imperio. Encontraremos a estos humanos y los destruiremos, le dijo Cort al emperador Baldrus durante su informe final. Puede que hayan sorprendido al almirante Korik, pero no me sorprenderán a mí. El emperador asintió en señal de aprobación. Asegúrate de no fallar, general. La reputación del imperio depende de ello. El capitán Morrison y la tripulación de la UNS Defiance permanecieron en el sistema que habían defendido, contactando con la agradecida población local. Los alienígenas eran humanoides, pero más pequeños, con piel verde y grandes ojos. Se llamaban a sí mismos los Kelvins. Su nave salvó nuestro mundo, le dijo el líder Kelvin a Morrison a través de dispositivos de traducción. El imperio nos habría esclavizado a todos. No podíamos quedarnos de brazos cruzados, respondió Morrison. Pero deben saber que probablemente volverán con más naves. Entonces lucharemos a su lado, dijo el Kelvin con firmeza. La libertad vale cualquier precio. Mientras Morrison miraba las estrellas, supo que la verdadera guerra apenas comenzaba. La humanidad había anunciado su presencia a la galaxia de la manera más dramática posible. Ahora tendrían que demostrar que podían sobrevivir a lo que vendría después. En las profundidades del espacio, 2 flotas masivas se preparaban para una confrontación que determinaría el futuro de la galaxia. La era del dominio imperial incontestado estaba terminando. Y la era de la humanidad estaba a punto de comenzar. 6 meses después de la primera batalla, 12 naves de guerra humanas salieron del hiperespacio en el borde de la nebulosa próxima. Una masiva nube de gas y polvo se extendía a lo largo de varios años luz, creando el escondite perfecto para lo que el ahora almirante Morrison llamaba Operación Caída Estelar. La flota humana había crecido desde ese primer encuentro. La UNS Defiance permanecía bajo el mando de Morrison, pero ahora lideraba a otras 11 naves. El crucero pesado UNS Retribution estaba al mando del capitán Sam Parker, un excomandante de submarinos que entendía la guerra sigilosa. El portaaviones UNS Liberty, comandado por la capitán Nicole Gray, transportaba docenas de cazas pequeños diseñados para ataques de golpear y huir. A todas las naves. Aquí el almirante Morrison transmitió a su flota.
Los informes de inteligencia indican que el grupo de batalla Omega del general Cort se acerca desde el núcleo galáctico. 500 naves imperiales, incluyendo sus acorazados más nuevos. La voz del capitán Parker llegó por el sistema de comunicación. Almirante, ¿de verdad vamos a luchar contra 500 naves con 12? No directamente, respondió Morrison. Vamos a usar la nebulosa a nuestro favor. Las nubes de gas interferirán con sus sensores, mientras que nuestros enlaces de comunicación cuántica nos mantendrán coordinados. La nebulosa próxima era un cementerio de estrellas antiguas, densa en gas ionizado que causaba estragos en la mayoría de los sistemas de sensores. Para el Imperio, que dependía de la detección de energía a larga distancia, era casi como estar ciegos. Para los humanos, que habían aprendido a luchar en los océanos de la Tierra, donde la visibilidad era limitada, era territorio conocido. El teniente comandante Alex Turner comandaba un escuadrón de 4 destructores humanos. Sus naves eran más pequeñas que los cruceros principales, pero más rápidas y maniobrables. Almirante, mis exploradores informan de naves imperiales entrando en la nebulosa desde 3 direcciones diferentes. Están tratando de rodearnos. El general Cort estaba en el puente de su nave insignia, el masivo acorazado Victoria Eterna. La nave era el doble de grande que cualquier nave humana, armada con los cañones de plasma más potentes de la flota imperial. A su alrededor, 500 naves de guerra se movían en perfecta formación. La nebulosa está interfiriendo con nuestros sensores, informó su oficial táctico. Solo podemos ver a unos pocos miles de kilómetros en cualquier dirección. Entonces los sacaremos de su escondite, respondió Cort. Desplieguen la flota en un patrón de búsqueda. Cuando los encontremos, los destruiremos con una potencia de fuego abrumadora. Las naves imperiales se dispersaron por la nebulosa, sus cascos aerodinámicos moviéndose como fantasmas a través de las coloridas nubes de gas. Pero estaban cazando a un enemigo que no luchaba como ellos esperaban. El UNS Retribution del capitán Parker usó las propiedades electromagnéticas de la nebulosa para enmascarar su aproximación. El crucero pesado se movió silenciosamente a través de las nubes de gas hasta que estuvo a distancia de ataque de un escuadrón imperial. Objetivo adquirido, informó su oficial de armas. 3 cruceros imperiales, alcance 5.000 kilómetros. Disparen todas las baterías de cañones de riel, ordenó Parker. Los proyectiles cinéticos cruzaron la distancia en segundos. La primera nave imperial explotó cuando la barra de metal atravesó su casco. La segunda nave intentó girar, pero recibió un impacto que inutilizó sus motores. La tercera nave logró activar sus escudos, pero el proyectil del cañón de riel atravesó la barrera de energía como si no estuviera allí. Antes de que las naves imperiales pudieran responder, el UNS Retribution se desvaneció de nuevo entre las nubes de gas. ¿Qué acaba de pasar, general?, exigió Cort mientras los informes inundaban el puente desde toda su flota. ¿Cómo destruyeron 3 naves sin ser detectados? Señor, están usando la nebulosa para ocultar su aproximación. Nuestros sensores no pueden rastrearlos a través del gas. Mientras tanto, el UNS Liberty de la capitán Gray lanzó sus escuadrones de cazas. Las pequeñas naves humanas estaban diseñadas para este tipo de guerra. Se movían por la nebulosa como insectos, demasiado pequeños para que los sensores imperiales los rastrearan eficazmente. Los cazas encontraron un grupo aislado de destructores imperiales y atacaron desde múltiples direcciones. Sus pequeños cañones de riel no podían destruir las naves más grandes, pero sí sus motores y sistemas de armas. Las naves imperiales se vieron atacadas por enemigos que apenas podían ver. El escuadrón de destructores del teniente comandante Turner usó tácticas de manada aprendidas estudiando a los lobos de la Tierra. Sus 4 naves coordinaron sus ataques a través de comunicación cuántica, golpeando naves imperiales desde diferentes ángulos simultáneamente. Aquí Turner a todas las unidades, transmitió. Objetivo: el acorazado imperial en las coordenadas 77 alfa. Todas las naves, disparen a mi señal. 4 proyectiles de cañón de riel impactaron en el acorazado imperial con milisegundos de diferencia. La enorme nave, diseñada para resistir armas de energía,
no pudo soportar el impacto cinético concentrado. Su casco se resquebrajó como un huevo, expulsando atmósfera y tripulación al espacio. El general Cort observaba su pantalla táctica mientras los iconos rojos comenzaban a desaparecer en toda su flota. En 2 horas de combate, había perdido 30 naves y ni siquiera había visto a la mayoría de sus atacantes. «Señor», gritó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo una transmisión de la flota humana». La voz del almirante Morrison llegó claramente. «General Cort, aquí el almirante Morrison de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas. Sus naves están en desventaja en este entorno. Le ofrezco la oportunidad de retirarse con sus fuerzas restantes». Cort sintió que la sangre le hervía. «Responda al humano. Dígale que el Imperio no negocia con primitivos». «Muy bien», respondió la voz de Morrison. «Entonces continuaremos». La batalla se intensificó mientras las naves humanas atacaban desde las profundidades de la nebulosa. La UNS Defiance emergió de una nube de gas justo detrás de la nave insignia de Cort, con sus cañones de riel cargados y listos. El oficial táctico del almirante Morrison gritó: «El acorazado imperial está justo delante. Todas las armas fijadas en el objetivo». Morrison estudió la enorme nave enemiga. Era hermosa a su manera, una obra de arte tanto como un arma de guerra, pero representaba 3000 años de opresión y conquista. «Disparen todas las baterías», ordenó. 6 proyectiles de cañón de riel impactaron en la victoria eterna a lo largo de su casco. Los escudos del acorazado centellearon y murieron cuando la energía cinética abrumó sus sistemas defensivos. Enormes agujeros aparecieron en el casco mientras los proyectiles atravesaban cubierta tras cubierta. El general Cort sintió que su nave moría a su alrededor. Las luces de emergencia parpadeaban mientras la atmósfera se escapaba por las brechas. Su tripulación trabajaba frenéticamente para contener el daño, pero era inútil. «Señor», gritó su ayudante, «la nave se está partiendo. Necesitamos evacuar». Cort miró la pantalla táctica por última vez. Más de 100 naves imperiales habían desaparecido, destruidas por un enemigo que luchaba como ningún otro oponente en la historia imperial. Su poderosa flota había sido derrotada por 12 naves humanas usando tácticas que el Imperio nunca había encontrado. «Envíe una señal a la flota», dijo en voz baja. «Retirada general. Todas las naves, retírense al espacio imperial». Las naves imperiales supervivientes se alejaron cojeando de la nebulosa, dejando atrás los restos de sus camaradas. Por segunda vez en la historia imperial, su flota había sido derrotada por fuerzas humanas. El almirante Morrison observó la retirada desde su puente. «Todas las naves, informen de su estado». Las respuestas llegaron rápidamente. Todas las naves humanas estaban intactas. Habían sufrido daños menores, pero ninguna pérdida. «Almirante», informó la capitán Gray, «mis cazas están siguiendo la retirada imperial. Se dirigen de vuelta hacia sus mundos centrales». Morrison asintió. «Déjenlos ir. Hemos enviado nuestro mensaje». La batalla de la nebulosa próxima había terminado. La flota imperial que había gobernado la galaxia durante 3 milenios había sido destrozada por el ingenio y la determinación humanos. A lo largo de la galaxia, las especies subyugadas pronto aprenderían que el imperio podía ser vencido. La era del dominio imperial estaba terminando. La noticia de la derrota del general Cort en la nebulosa próxima se extendió por la galaxia como la pólvora. En mundos que habían estado bajo el dominio imperial durante miles de años, las poblaciones alienígenas se alzaron en rebelión. El imperio que parecía invencible de repente se encontraba luchando en docenas de frentes a la vez. El emperador Baldrus, en su salón del trono en Centaura Prime, observaba los informes que llegaban de todo su imperio en ruinas. Los ojos rojos del anciano gobernante se atenuaban con cada nuevo mensaje. 3 sistemas habían declarado su independencia solo en la última semana. Las guarniciones imperiales estaban siendo superadas por poblaciones locales que ya no temían la retribución imperial. «Su Majestad», dijo su principal consejero con cautela, «quizás sea hora de considerar negociaciones con los humanos». El silencio del emperador se prolongó durante largos minutos. En 3000 años,
Nadie había sugerido jamás que el imperio negociara como igual con otra especie. El mero concepto era ajeno a todo en lo que creían. Organice una reunión, dijo finalmente Valdrus. Pero no aquí. Elija un lugar neutral. La reunión tuvo lugar en la Estación Armonía, un puesto comercial en el espacio no reclamado entre el territorio humano e imperial. La embajadora Clare Roberts llegó con un pequeño equipo diplomático, mientras que el emperador Valdrus envió a sus negociadores más veteranos. Pero el verdadero poder en la sala pertenecía al almirante Morrison, que representaba el poderío militar de la humanidad. La delegación imperial estaba liderada por el canciller Vex, un alienígena alto de piel plateada y múltiples brazos. Había pasado toda su carrera gestionando los territorios conquistados del imperio. Ahora se enfrentaba a la imposible tarea de negociar desde una posición de debilidad. El imperio está dispuesto a discutir los términos, comenzó el canciller Vex, su voz cargada con siglos de autoridad. Proponemos una división de la galaxia. El imperio mantendrá el control de nuestros sistemas centrales, mientras que su especie podrá gobernar su propio territorio. La embajadora Roberts negó con la cabeza. Eso no es aceptable. Siguen hablando como si tuvieran el derecho de gobernar a otras especies. Estamos aquí para discutir la independencia de todos los pueblos actualmente bajo control imperial. Imposible, replicó Vex. El imperio ha mantenido el orden en la galaxia durante 3 milenios. Sin la autoridad imperial, habría caos. El almirante Morrison se inclinó hacia adelante. Canciller, su imperio ha perdido 2 enfrentamientos navales importantes contra una especie de la que no habían oído hablar hace 6 meses. ¿Cómo exactamente están manteniendo el orden? Las conversaciones continuaron durante días. La delegación imperial luchaba por comprender conceptos humanos como la cooperación voluntaria y los tratados de defensa mutua. Para ellos, la galaxia era naturalmente jerárquica. Las especies fuertes gobernaban a las débiles. Ese era el orden natural. La doctora Emma Foster, ahora asesora principal de tecnología de la humanidad, presentó sus últimas investigaciones. Hemos estado estudiando la tecnología imperial capturada. Sus sistemas basados en energía son elegantes y eficientes, pero tienen debilidades fundamentales que pueden ser explotadas. Activó una pantalla holográfica que mostraba diseños de armas híbridas. Sin embargo, si combinamos la tecnología de energía imperial con los sistemas cinéticos humanos, podemos crear armas superiores a cualquiera de las dos por separado. El canciller Vex estudió los diseños con creciente interés. Compartirían tecnología con nosotros, incluso después de nuestros conflictos. Eso es lo que hacen los iguales, respondió la embajadora Roberts. Cooperan para el beneficio mutuo. Mientras tanto, en toda la galaxia, la rebelión contra el dominio imperial seguía extendiéndose. En el mundo industrial de Forja Prime, los trabajadores alienígenas se habían hecho con el control de las enormes fábricas que producían naves de guerra imperiales. En el planeta agrícola de Valle Verde, los granjeros se negaban a enviar cargamentos de alimentos a los mundos imperiales. El pueblo Kelvin, salvado en la primera batalla de Morrison, se había convertido en el aliado más fuerte de la humanidad. Su líder, que ahora se hacía llamar Presidente Caín, envió naves para apoyar las operaciones humanas en todo el sector. Los humanos nos mostraron que la libertad era posible, dijo Caín en una reunión de líderes de la resistencia de 12 mundos diferentes. Ahora debemos mostrárselo a otros. El capitán Sam Parker, ahora al mando de una flota conjunta humano-alienígena, coordinaba ataques contra puestos de avanzada imperiales aislados. Sus naves incluían buques de 6 especies diferentes, todas unidas por su deseo de independencia del dominio imperial. Aquí Parker a todas las unidades, transmitió durante un ataque a un depósito de suministros imperial. Recuerden, luchamos para liberar, no para conquistar. Cualquier tripulación imperial que se rinda será tratada con respeto. El impacto psicológico en las fuerzas imperiales fue devastador. Durante 3000 años, habían sido los conquistadores. Ahora estaban aprendiendo lo que se sentía al ser los que luchaban por la supervivencia. De vuelta en la Estación Armonía, las negociaciones llegaron a un punto crucial.
El propio emperador Baldrus llegó para tomar el control personal de las conversaciones. El anciano gobernante nunca antes había abandonado su mundo natal, pero el colapso de su imperio forzó medidas desesperadas. «Les ofrezco una propuesta», dijo Baldrus al almirante Morrison. «Un nuevo tipo de gobierno galáctico. No un imperio, sino una cooperación entre iguales». Morrison estudió cuidadosamente al emperador alienígena. «¿Qué está sugiriendo exactamente?» «Un consejo galáctico. Cada especie tendría una representación equitativa. Las decisiones se tomarían por consenso, no por la fuerza». La embajadora Roberts enarcó una ceja. «¿Y qué hay de las especies actualmente bajo el dominio imperial? Podrán elegir su propio futuro». «Sí», dijo Baldrus en voz baja. «Cualquier mundo que desee la independencia podrá tenerla, pero espero que algunos elijan permanecer con nosotros voluntariamente». El tratado final, conocido como los Acuerdos Terranos, se firmó 3 meses después. El Imperio Galáctico se disolvió oficialmente, reemplazado por el Consejo Cooperativo Galáctico. Cada especie miembro mantuvo su propio gobierno y ejército, pero trabajaron juntas en comercio, exploración y defensa mutua. El programa de intercambio de tecnología de la Dra. Foster se convirtió en la base de una nueva era de avance científico. Las armas cinéticas humanas, combinadas con los sistemas de energía imperiales, produjeron tecnologías defensivas que protegían a los mundos pacíficos de cualquier futuro agresor. El almirante Morrison, ahora representante de la Tierra ante el Consejo Galáctico, estaba en la plataforma de observación de la nueva estación del Consejo. A través de los grandes ventanales, podía ver naves de docenas de especies diferentes atracadas en la enorme instalación. «Cuesta creer que todo comenzó con una nave que surgió de la nada», dijo la capitán Nicole Gray, que ahora comandaba la flota de exploración conjunta del Consejo. Morrison asintió. «Un imperio que pensaba que era el final de la evolución galáctica. Nunca imaginaron que alguien podría hacer las cosas de manera diferente». Un joven oficial humano se acercó con una tablilla de datos. «Almirante, hemos recibido solicitudes de 17 nuevas especies que piden ser miembros del Consejo. Las flotas de exploración han hecho contacto con civilizaciones más allá de las antiguas fronteras imperiales». Morrison sonrió. «Programe reuniones con todas ellas. Pero recuerde, invitamos, no conquistamos». Años más tarde, en una estación espacial construida conjuntamente por humanos y antiguas especies imperiales, niños de una docena de mundos diferentes jugaban juntos en el parque central. La gravedad artificial permitía que seres adaptados a diferentes entornos compartieran el mismo espacio. La embajadora Roberts, ahora secretaria general del Consejo, observaba a los niños con satisfacción. Entre ellos había humanos, Kelvins, imperiales reformados y especies que se habían unido recientemente a la comunidad galáctica. «Por esto luchamos», le dijo a su ayudante, un joven diplomático Kelvin. «No por la victoria sobre el imperio, sino por la oportunidad de que todos elijan su propio camino». El ayudante asintió. «Mi abuelo era un esclavo en las minas imperiales. Ahora su nieto sirve en el gobierno galáctico. Eso habría sido imposible bajo el antiguo sistema». La galaxia que una vez solo había conocido el dominio imperial ahora bullía de comercio, exploración y cooperación voluntaria. La nave de guerra humana que había surgido de la nada había hecho más que derrotar a un imperio. Había introducido ideas revolucionarias sobre la libertad, la cooperación y la posibilidad de que la fuerza pudiera usarse para proteger en lugar de dominar. El emperador Baldrus, ahora simplemente llamado Ciudadano Bald, vivía tranquilamente en un mundo jardín, cuidando plantas y escribiendo sus memorias. A veces, jóvenes de diversas especies venían a preguntarle sobre los viejos tiempos. ¿Era el imperio realmente tan terrible?, le preguntó una vez un niño humano. El exemperador consideró la pregunta cuidadosamente. «Pensábamos que traíamos orden al caos, pero nunca preguntamos si el caos prefería seguir siendo libre». En las profundidades del espacio, las naves de exploración del Consejo Galáctico continuaban buscando nuevas civilizaciones. Pero ahora llegaban con ofertas de amistad y comercio, no con demandas de rendición. La era del imperio había terminado.
La era de la cooperación había comenzado.